Buenos días, este es un video realizado para el Salón de la Ciencia 2020, divulgando la ciencia desde casa, Departamento de Física, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional. En este video se hablará sobre el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, y las diferencias entre estos tres términos. Mi nombre es Germán David Medina Leguizamo, estudiante de licenciatura en Física de la Universidad Pedagógica Nacional. El efecto invernadero es el mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Este existe desde que la Tierra tiene atmósfera. Por otra parte, el calentamiento global es la tendencia a incrementar la temperatura de la atmósfera de la Tierra durante los últimos 150 años. Por otra parte, el cambio climático son todas las variaciones que ha tenido el clima de la atmósfera durante los últimos 4.000 millones de años, es decir, desde el tiempo en que la Tierra existe en el universo. Para entender el efecto invernadero necesitamos entender qué es y cómo está organizada la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra está compuesta principalmente por gases como el nitrógeno en un 79%, el oxígeno en un 20%, el argón en un 0.9% y el dióxido de carbono en un 0.03%. El dióxido de carbono es el responsable del efecto invernadero. Para darnos una idea de qué tan grande es la escala, es el grosor de la atmósfera de la Tierra. En este gráfico podemos observar cómo varía la temperatura de la Tierra con la altura. A la superficie terrestre, a los 0 kilómetros, la atmósfera presenta una temperatura de 20 grados centígrados. A medida que nos vamos elevando en altura, la temperatura de la atmósfera va disminuyendo hasta los 10 kilómetros, donde presenta una temperatura de menos 60 grados centígrados. Después, pasando por la estratosfera, la temperatura va aumentando de nuevo hasta los 50 kilómetros a 0 grados centígrados. ¿Por qué la temperatura de la atmósfera de la Tierra es más caliente sobre la superficie? Esto se explica por la radiación solar que nos llega a la Tierra. La radiación solar que nos llega es luz visible, luz infrarroja y luz ultravioleta. La luz ultravioleta atraviesa la atmósfera, calentando la superficie terrestre. Cuando la superficie terrestre está caliente, esta radiación ultravioleta se transforma en luz infrarroja. Esta luz infrarroja es absorbida por la atmósfera más eficientemente, calentando la atmósfera de la Tierra. En los polos, el CO2 es absorbido por las grandes capas de hielo. Este CO2 después, cuando por las corrientes oceánicas que se dan en los mares y en los océanos, es liberado de nuevo en el Ecuador. Este fenómeno se da naturalmente. Se absorben en los polos por las corrientes en el Ecuador, el CO2 es liberado de nuevo. Pero una parte del CO2 es secuestrado por las rocas y los sedimentos oceánicos. Estos sedimentos oceánicos, después de miles de millones de años, vuelven a salir o salen en forma de dióxido de carbono por las bocas de los volcanes. Este fenómeno se da naturalmente también. En esta gráfica vemos cómo debido a la concentración de CO2 en la atmósfera, a medida que aumenta la concentración, la temperatura también va aumentando, temperatura atmosférica. La actividad biológica de las plantas también absorbe el dióxido de carbono. Por medio de la fotosíntesis, las plantas fijan CO2 en el tejido vivo.
Este CO2, después de que la planta se muere, se convierte en biomasa en los suelos y sedimentos. Esta biomasa se transforma en carbón y petróleo bajo tierra. Este carbón y petróleo, después de mucho tiempo, es devuelto nuevamente a la atmósfera a través de los volcanes. Aquí en este lado tenemos una fotografía de 1800 de un glaciar o una cordillera con hielo, y aquí una fotografía actual. Se ve como el hielo se ha derretido a causa del calentamiento global acelerado. Para darnos una idea de qué tan grandes son los casquetes polares que existen en los polos de la Tierra, aquí se muestra una imagen del mapa de México. México es 2 veces más grande que Colombia. Este es el Ártico, que queda en el norte. Qué tan grande es el casquete polar ártico, y este es el Antártico, que queda en el sur. Se ve qué tan grande en comparación con el mapa de México es. Metros de profundidad. Si a causa del calentamiento global, las ciudades costeras se verían muy afectadas. El cambio climático es saber qué ha pasado con el clima de la Tierra desde que la Tierra tiene existencia. Los geólogos, para dar cuenta de qué ha ocurrido con el clima de la Tierra, toman burbujas de aire del fondo del hielo. Esas burbujas de aire contienen atmósfera de hace muchos años. Estas atmósferas las estudian y miran qué concentración de CO2 tiene. Lo mismo ocurre con los sedimentos oceánicos. Cogen sedimentos oceánicos, investigan la estructura química para dar cuenta de cuánto dióxido de carbono tiene esos sedimentos. Con estos estudios llegaron a la conclusión que cada 100.000 años la temperatura de la atmósfera de la Tierra varía. Hay un periodo de mucho calor que dura aproximadamente 20.000 años. Otros 80.000 años es de glaciación, donde la temperatura de la Tierra está 8 grados más fría que la actual. Después vuelve a aumentar cada 100.000 años. En este pico la temperatura está 2 o 3 grados por encima de la actual. Este fenómeno se da naturalmente sin la actuación del ser humano. Como había dicho, el 80% del tiempo son periodos glaciales y el 85% del tiempo son periodos interglaciares. En esta fotografía vemos una fotografía, digamos, desértica con mucho calor. Esto se dio hace 250 millones de años, que hubo un incremento brusco en el CO2 atmosférico hasta valores tan altos de concentración de CO2 del 0.1 y el 0.2, teniendo en cuenta que la actual es del 0.03%. Esta época fue mucha extinción de seres vivos. Se llama extinción permo-triásica, y en esta época hubo un recambio en los tipos de organismos dominantes. Gracias, hasta luego.